Buenas tardes, concejal Jeremía Ellison. Esta es una entrevista para la SIU Local 26. Primero que todo queremos saber, después de todos estos días que han transcurrido, después del asesinato de George Floyd, ¿cuáles son sus primeras impresiones de estos 10 días que conmovieron a Minnesota y a Estados Unidos y al mundo? Yo lo que pienso es que desde hemos tenido estas protestas bastante fuertes, llevan haciéndose desde hace bastante tiempo, y donde la gente clama por un cambio en cuanto a la policía, tanto acá en Minnesota como en todo Estados Unidos. Pero desde hace años y a pesar de años y hasta décadas de protestas, de intentos de reforma, de aumentar la diversidad racial en la policía, de exigir que el policía vive aquí en la misma comunidad, de entrenamientos para descalonar los enfrentamientos. O sea, hay que pensar totalmente diferente en cuanto al tema de seguridad pública. ¿Cuáles son los cambios estructurales que ustedes piensan que deben realizarse, no solamente en materia policial, sino en los cambios profundos que demanda la sociedad afro y en general la sociedad de Minnesota? Oh man, that's a big question. I'll start with lo que voy pensando en lo que necesitamos o lo que quiero para en cuanto a los cambios, en cuanto a la policía, lo que pienso, lo que necesitamos en cuanto el asunto de la policía de Minneapolis. Lo que pienso que tenemos que hacer es que yo me pregunto, ¿qué papel, qué propósito deberían tener? A pesar de estar entrenado en cuanto al uso de fuerza, el uso de arma de fuego, ¿será que el policía debería atender una situación de salud mental? ¿Debería la policía llegar para atender una situación donde supuestamente alguien utiliza un billete fraudulento? ¿Debería llegar un policía armado para atender un tema de abuso intrafamiliar entre compañeros de cuarto o algo así similar? Pienso yo que no. Pienso que hay que cambiar totalmente el papel de la policía en cuanto a cómo participa el policía en situaciones de emergencia. Y yo diría que no hace falta que tenga arma. ¿Qué cree usted que hizo que hubiera esa explosión social, este hecho en particular, pero cuál es el acumulado que él cree para que esta situación la gente haya salido a protestar con tanta intensidad, no solamente aquí, sino en 250 manifestaciones en todos los Estados Unidos? Pues como bien saben ustedes, no es la primera vez que eso ha pasado. También en 1967, 78 hubo protestas por todo Estados Unidos. Y bien puede ser que piense que se trata de la muerte o el magnicidio de Martin Luther King. Pero también en cada localidad, en cada sitio, hubo una chispa que también prendió la protesta. Cada contexto tenía su particularidad. Y cuando ya pensemos en el contexto actual que tenemos aquí en Estados Unidos, obviamente hay mucha más gente que tiene cámara, la gente está grabando, la gente ya sabe cómo compartir la información por los medios sociales. O sea, la gente ya es testigo. El país entero es testigo de esos sucesos que suceden una y otra vez. Y además de eso, la gente ya sabe que la policía fracasó. La gente ya sabe que el sistema económico fracasó. Y aparentemente, a raíz de ese COVID, ¿quién podría haber imaginado que con el mero hecho de dejar de gastar su dinero durante 3 semanas, el sistema financiero por completo se caería? O sea, la gente está pensando, pienso yo que pues hay mucha ansiedad y también la gente se da cuenta y se pregunta
ya no toma por un hecho lo que pensaron como cosas seguras antes. Están pensando de nuevo el tema de seguridad. Están replanteando cómo pueden alimentar a la familia. La gente tiene preguntas. La gente quiere cambio. La reacción de Donald Trump, las diatribas señalando que el alcalde de Minnesota, de Minneapolis, es de izquierda, que los antifascistas son terroristas, y ese tipo de señalamientos, ¿qué opinión le merecen? Pues en cuanto a Trump, pues ya no tengo ninguna esperanza de que habrá algún enfoque o algún liderazgo que se emite desde la Casa Blanca. La gente tiene un dicho aquí en Estados Unidos, y el dicho es que todo asunto político es un asunto local. Pero ya vemos lo contrario, que todo asunto local, a raíz de esta falta de liderazgo de Trump, se vuelve parte de la política nacional, porque los dirigentes municipales y estatales ya están compartiendo lo que están haciendo. Los líderes locales ya tienen redes y ven que lo que sucede o lo que hago en mi barrio, tanto en Denver, en Nueva York, también sirve para nosotros aquí en Minneapolis y viceversa. O sea, Trump nos ha hecho trabajar a la mano de manera mejor. Ha sido asesinada una persona afrocolombiana también a manos de la policía en la última semana en Colombia. Y vemos que Colombia también es uno de los países donde más asesinan personas a manos de la policía o del ejército. Y no hay una explosión, una reacción a veces de la comunidad. En estos 10 días de experiencia, pero también en su larga lucha de organización en los barrios, ¿qué cree usted que ha sido exitoso que otras partes y otras comunidades pudieran tomar? ¿Qué es lo que usted destaca o invitaría a destacar para la movilización popular? Pues como saben ustedes, pues lo que pienso primero es que los que deberían tomar el liderazgo son las personas desde la misma zona de afectación. O sea, yo no voy a pensar que yo puedo responder para ellos, porque si bien es cierto, tenemos violencia policíaca aquí en Estados Unidos que es brutal, yo sé que es mucho más brutal en otras partes, así que en ese sentido la gente que sufre esta brutalidad sabría mejor las tácticas que deberían tomar primero. Pero también hay que pensar, hay que tener cierto nivel de creatividad en cuanto el movimiento organizado. Y me incluyo en ese sentido, porque a veces nosotros somos muy pragmáticos, pero las ideas que necesitamos pues son diferentes. Hay que imaginar, y a veces los políticos no piensan que podemos imaginar en cosas distintas, como un mundo sin policía, un futuro sin violencia policíaca. O sea, necesitamos los movimientos organizados y necesitamos la creatividad de ellos para responder, porque nosotros como los políticos elegidos a veces no tenemos las respuestas, y si bien es cierto que yo me cuento como uno de los líderes políticos que sí sabe de la lucha, hay muchos que no, pero y si no, también pienso que el mundo, para cambiar ese mundo, lo que necesitamos es mucha solidaridad para no agotarnos, para que no nos vendemos, para que no nos jubilemos. Necesitamos seguir en esta lucha. ¿Existe la creencia, cierta o no, que hay tensiones raciales entre la comunidad afroestadounidense y los latinos? ¿Esto es verdad?
Pues sí, yo sí pienso que traten de dividir a las comunidades por medio de contextos y sistemas que piensan que nos pueden dividir. O sea, muy a menudo la gente negra en Estados Unidos piensa por un lado y la gente latina en Estados Unidos por otro lado y también los africanos del cuerno, o sea, el litoral oriental o los asiáticos o los indígenas y todos divididos. Pero hay que también pensar en que nos venden esta narrativa de que la otra comunidad nos está hostigando. Y hay que reconocer que lo más importante es la solidaridad y así logramos la justicia. Y la gente tiene que entender que no se verán libres si tampoco no están libres los latinos, los africanos, los asiáticos o los indígenas. Si otra comunidad no está libre, tampoco no serán. Eso es lo que vemos, y si bien es cierto, en otras comunidades sí vemos, digamos, antinegritud, tanto como vemos en la comunidad negra pensamientos anti-inmigrante. Pero lo que pienso que tenemos que hacer es lograr la solidaridad por medio de la movilización popular, porque por medio de la movilización podemos seguir en la lucha. Hay que compartir esta lucha y hay que compartir nuestra cultura. Y para decir la verdad, el latino también viene de África, ¿no? Una gran cantidad de gente de América Latina tiene sus raíces en África. Y también hay una línea divisoria borrosa entre el pueblo negro y el pueblo latino en Estados Unidos. Mucha gente tiene raíz latina, de hecho mi abuela es latina. Y entonces para todo eso tenemos que movilizarnos, tenemos que organizarnos, entender que la torta sí es grande. Y lo que no nos deja compartir la torta es el sistema económico, y así seguimos con la lucha. Usted sabe que Colombia es una tragedia humanitaria. Acaban de matar a Nelson, un afro colombiano. ¿Qué mensaje le daría usted a Nelson, a su familia, a las otras miles y miles de víctimas en Colombia y a los luchadores sociales en Colombia? Qué saludo. Esas últimas palabras, gracias por la entrevista, y queremos que se despida usted con ese mensaje. Pues lo que pienso que sea importante primero recalcar en cuanto a la gente de aquí de Estados Unidos, digamos los negros, nosotros los negros de Estados Unidos, y no estoy hablando por todo el mundo, pero por parte mía yo diría que tenemos que dejar de ser tan insulares, aislados. Sí, no podemos estar como mirando al ombligo todo el tiempo. No podemos estar ahí concentrados en cuanto a lo que sucede en Estados Unidos, porque nosotros no somos lo más importante en el mundo. Siempre se ha dicho que nadie está libre hasta que la gente negra también esté libre, pero yo diría que no hasta que todos los pueblos negros y todos los pueblos indígenas sean libres en todo el mundo. Y en cuanto a la gente de Colombia, pues mi solidaridad, respeto mucho los líderes sociales que tienen, así que yo prefiero que el pueblo colombiano me dirige en cuanto a cuál es la lucha que quiere el pueblo, qué clase de solidaridad espera tener. Porque la gente solidaria, nosotros los negros de Estados Unidos somos solidarios, pero me parece que cada cuantos años olvidamos de eso, así que necesito que ustedes me cuenten qué es lo que necesitan en cuanto a la solidaridad, y con mucho gusto.